Estamos aquí en los estudios con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué del Pozo. Reconstrucción con cambios. A paso de tortuga, lamentablemente se estuvo avanzando y se espera que los mecanismos puedan perfeccionarse para que esto pueda ser mucho más ágil y la población se sienta realmente beneficiada. 25.000 millones de soles en su momento dispuesto, pero ¿cuánto en realidad, en la práctica, según data del Ministerio de Vivienda, se encuentra ya implementado mediante ejecución de obras? Ministro Piqué del Pozo, buenas tardes, buenas bienvenido. Tardes, encantado de estar acá, muchas gracias por la oportunidad. Gracias por su presencia. No, con mucho gusto. Reconstrucción con cambios, ¿qué es lo que está pasando en este programa del Estado que no, en realidad no se vive esa reconstrucción como se espera desde las zonas afectadas por el Niño Costero? Bueno, en realidad, efectivamente, como usted menciona, hubo una demora en las inversiones que la constató el propio presidente Vizcarra cuando asumió el mando y estuvo visitando. Y es que el marco legal de la propia ley de reconstrucción que venía de antes, en realidad no había innovado en la velocidad que se requería para estas inversiones. Pero la intención era agilizar las inversiones para reconstruir las zonas afectadas. De las primeras normas que dio el gobierno, usted recordará que el Congreso dio facilidades legislativas al Ejecutivo. De las primeras normas que se hizo fue reformular la ley de la reconstrucción. ¿Ya? Y se acortaron enormemente los procesos, prácticamente a la mitad. Eso ha sido julio. Entonces recién se ha empezado a implementar con este procedimiento en el mes de agosto. Para llevar a cabo cualquier intervención en la reconstrucción se requiere que haya una transferencia de fondos. Y eso también tiene sus temas. ¿Cuál es el cuello de botella en ese aspecto? Había el trámite en la propia autoridad de la reconstrucción, que ahora ya se ha acelerado mucho. En el MEF se demoraba más de la cuenta, ya no ahora. ¿Ve? ¿Cuál era la falla que ha sido identificada? En realidad quizás las personas que tienen el trabajo diario no ven la premura de la necesidad y el reclamo de la población. ¿Pero ni ¿no? porque el presidente lo dice? Pero cuando usted llega al nivel 3 o 4 del funcionario, el funcionario tiene un papel acá y lo pasa al día siguiente a la misma velocidad, pero por supuesto eso tomamos nota y eso se ha acelerado muchísimo. A partir del mes de agosto empezaron a desarrollarse expedientes técnicos y desarrollarse también una modificación del plan de la reconstrucción, como usted bien ha mencionado, 25.000 millones. Muchas de las acciones estaban en los ministerios, grave error. Entonces también ahí se ha modificado el plan de reconstrucción que tiene un directorio, en el cual está viviendo también, para transferir a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales una gran parte de esta responsabilidad. Perdone que le corte esa claro. parte, ministro, porque aquí en Exitosa, al menos en este programa, hemos tocado ampliamente el tema de reconstrucción con cambios y los testimonios de alcaldes que hemos tenido, gobernadores regionales, básicamente señalaban que la burocracia está afectando a su población, porque ellos decían, tenemos el proyecto, nos llaman de reconstrucción con cambio, presenten su proyecto, presentamos, pasó 1, 2, 3 meses, no nos responden, no hacen la transferencia que necesitamos para que se ejecute el proyecto. ¿Cuál ha sido allí la roca que impedía agilizar estos proyectos? Yo le doy dos ejemplos concretos que han tenido relación con el caso de vivienda, Tumbes y Paita. Hicieron unos expedientes técnicos para reparación de pistas, veredas. Entonces se rompió determinada pista y el municipio hace la reparación de esa pista, más la otra. Llega el expediente técnico y dice, oye, no es pues, está mal tu expediente técnico, tienes que rehacer tu expediente técnico. Y eso se ha dado en muchísimos casos, lastimosamente, ¿no? Pero ante ese problema, por ejemplo, usted está al frente de un sector que en cierto modo no solamente te habla de pistas y veredas, así es, te habla de agua, saneamiento, agua y potable, de alcantarillado, de viviendas. Muy bien, entonces, sabiendo que hay zonas afectadas en varias partes, ¿no se pudo haber implementado desde un inicio o en esta modificación algún mecanismo que permita los perfiles y expedientes unificar para que se agilice el desembolso del dinero que se necesita? Sí, en realidad, mire, la primera etapa fue lo que llamábamos propiamente de emergencia. Eso se terminó. Lo que pasa es que no se nota, ¿no? Pero se restituyeron todos los servicios de agua y saneamiento, ¿no? Y quedaron, por supuesto, algunas pistas y veredas por reparar. De esas intervenciones son más de 3.000. Al final el sector se ha quedado solo con 300 y el resto la van a hacer en estas etapas los gobiernos locales y los gobiernos federales. Hemos transferido la gran mayoría porque efectivamente, ¿sabe qué? Son pedacitos, 200 metros, 170 metros, eso no podemos estar nosotros licitando. Entonces se arman paquetes para poderlo hacer, pero hemos transferido la gran responsabilidad, la mayor parte de la responsabilidad a los gobiernos locales.
Y en el caso donde sí hemos avanzado notablemente es en el caso de las viviendas, porque nosotros hemos mantenido la ejecución de esto. Y le comento, ¿no? Cuando nos hemos hecho cargo los nuevos ministros a partir del 2 de abril, en el caso de las viviendas ya se tenía construidas un porcentaje y se nos transfirió los recursos casi en el mes de mayo. Entonces hemos dispuesto, ahí sí no hubo tanto ese retraso, hemos dispuesto esos recursos y la modalidad en la que hacíamos ha seguido operando. Por ejemplo, nosotros no hemos tenido ningún problema con el cambio de la ley, no nos ha afectado para nada, por eso es que estamos avanzando de una manera muy acelerada. Pero en cierto modo, aunque el presidente Vizcarra haya asumido funciones, básicamente ya entrando para abril, estamos hablando de un gobierno que tiene básicamente 3 trimestres en funciones y que tenía la prerrogativa para que pueda acelerar la inversión. Pero vemos que en el presupuesto que se hace desde de Reconstrucción con Cambio, tampoco es gran cosa lo que se avanzó. No en el sector vivienda, ¿no? Permítame. En el sector vivienda, por ejemplo, ¿cuánto se está avanzando? ¿No? Nosotros hemos, en el caso de las viviendas, tengo acá el último catastro, ¿no? Nosotros encontramos un catastro, le llaman esto pues un inventario, digamos, de la población damnificada. Teníamos 45.000 entre personas que habían perdido su casa, colapsado, inhabitable. El presidente Vizcarra dispuso una actualización del catastro mediante COFOPRI hará 2 meses y ha subido a 49.000. Nosotros tenemos que reconstruir 49.000. ¿Cuántas viviendas están reconstruidas? En total. Nosotros tenemos, al fin de año vamos a llegar con lo que llamamos unos bonos otorgados, alrededor de 20.500 más o menos así. O sea, ¿a qué me refiero con eso? No las casas realmente ya construidas, eso sería, yo estaría mintiendo, sino que hemos identificado al señor Paredes, al señor Pérez, al señor todas estas personas, y ya están su bono listo, y una empresa le está construyendo la casa. O sea, ya le otorgamos como gobierno el bono para que esta persona recupere su casa. No hace la casa de cartón que en su momento el gobierno de Cochise lo ha hecho. No, mire, son unas lindas casas. Yo traje unas fotos de las casas rurales, pero son casas de 36 metros cuadrados, tienen 2 dormitorios, su baño, su ambiente común, de la material noble, ladrillo, con techo de aligerado para que pueda hacer un segundo piso, y eso hemos entregado ya una buena cantidad. Nosotros tenemos... ¿En cifras de cuánto hablamos? Entre construidas y en construcción en este momento tenemos 12.500. Ya prácticamente por terminar. ¿En cuánto tiempo lo han hecho? Eso desde septiembre del año pasado. Ya. Fíjese, en septiembre un poco 12.500 más las 500 rurales que tenemos, 300 y pico, prácticamente 13.000. Y para la magnitud del daño efectuado, entonces, más de un año estamos hablando, ¿no es insuficiente? Este es un 50% de las que están en sitio propio. Algunas personas tienen su terreno, y si el terreno está en una zona que es mitigable, le construimos ahí su casa, ¿no? Yo mismo he ido a entregar una serie de viviendas. Si está usted en el cauce del río, Reconstrucción con Cambios, no le vamos a construir su casa ahí. Entonces, por un tema de alto riesgo que representa. Por supuesto. Pero que además está prohibido esas Así es. Entonces, a estas personas estamos haciendo conjuntos residenciales nuevos. Por ejemplo, hay uno en Huachipa. Vamos a hacer 200 casas en un conjunto habitacional pequeño y que vamos a trasladar personas de Chosica a esa zona. Le reitero la pregunta, ministro. 12.000 viviendas construidas hasta el momento, septiembre del año pasado a diciembre de este año. Estamos hablando de un total de 40 y cuánto me dijo? 45. De 45.000. ¿Actualizados a cuánto? 49, ¿no? 49. Ahora, pero en su momento eran 45.000. Sí, pero ahora son 49.000. Perdone. Sí. Entonces, si hablamos que a la fecha, en su momento ha sido 45.000, en más de un año solamente 12.000 en zonas de sitio propio, donde no están en zona de riesgo, ¿por qué no se agilizó más? ¿Por qué no se avanzó más? Porque aún parece insuficiente. En sitio propio son 37.000 esas 49.000, ¿no? De esas 37.000 a fin de año llegamos ya, como le digo, otorgados en 19.000 y pico, otorgados de esos 9.000. Pero además debo mencionarle que dentro del inventario de la reconstrucción hay 4.785 que no hemos ubicado. Personas que ya resolvieron su problema, que migraron a otro sitio, ¿no? Entonces, en realidad hemos atendido a más personas. Lo que le digo ahora, a las que les vamos a terminar de construir su casa, seguramente ahora en el mes de enero, lo que ya le hemos otorgado, más o menos es cubierto de ese porcentaje el 50%. En un año y algo más. Lo de Pisco, desde el año 2006 hasta el 2018, hicieron 6.000 casas en como en 12 años.
Tampoco es que hemos hecho, digamos, una Sí, poca pero atención, ¿no? ministro, cuando se hace eso muchas veces se refiere a desastres cometidos por otro manejo financiero. No, lo que pasa es que muchas veces se apela a que se cree que el pecado ajeno me vuelve santo. No es así, tuvimos otro enfoque. Claro, pero en este caso, si estamos hablando de 12.000 casas, que se llegaría a fin de año 19.000 casas, me señala usted, ¿dónde está el resto de las familias que siguen dónde exactamente? ¿Bajo Bueno, por carpas? ejemplo, nosotros tenemos 5.000 personas que reciben un bono de 500 soles para ayudarles a alquilar algo mientras los atendemos, ¿no? ¿Eso bono quién les entrega? El Fondo de Vivienda, 500 soles por familia, ¿no? Se ¿De entrega manera mensual? De manera mensual, 500 soles mensuales, porque en algún momento el sector decidió ya no hacer más módulo. Hay como 4.000 y pico de personas que están en módulo. En el caso de Piura. En el caso de Piura, ¿cuántas hay con viviendas reconstruidas? Viviendas reconstruidas. Aquí no tengo exactamente. Porque lo de Piura era bastante calamitoso, sí, porque las familias estaban bajo el sol dentro de carpas. Por lo menos el 30% de este monto, así a grosso modo, ¿no? No lo tengo así con esa precisión. Pero como le digo, vamos atendiendo hasta el 50% y nuestra estimación es que en septiembre del próximo año terminamos de atender a las 49.000. También hemos hecho casas en la zona rural. Ya. En zona rural tenemos ya entregadas 350 y hay 200 en construcción. A fin de año terminamos con 500 más y ahí ya están por iniciar unas 3.000 más en zona rural. Por eso es que somos optimistas que sí vamos a llegar a cubrir en 2 años la totalidad de la reconstrucción. ¿Y estamos más acelerados que el resto, ¿no? ¿Qué pasaría? Claro, entendiendo que reconstrucción con cambios no solamente abarca Ministerio de Vivienda, por supuesto. está agricultura, está transporte, está Claro, educación, está salud, están todos los sectores que directamente tienen que ver en la competencia de la zona afectada por el niño costero. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, se han puesto en una situación de ver qué es lo que sucediera en caso de que la naturaleza se vuelva a revelar de manera intempestiva? Le agradezco su pregunta. Nos estamos preparando para esa eventualidad. Bueno, el niño va a ocurrir seguramente. Nos dicen que hay pocas probabilidades, pero yo les digo, no. Dice que va a ser de intensidad débil. O sea, leve. que niño hay todos los años, mire, por eso se llama fenómeno del niño. Porque para la época de Navidad, la corriente caliente se acerca a la costa. El niño costero no se pudo advertir a tiempo. En este año no va a ser evidentemente un niño fuerte, posiblemente entre débil y moderado. Va a llover. Pero con la naturaleza nada se sabe, ministro. Así es, pero va a llover. Y para eso nosotros nos estamos preparando, porque en Piura, por ejemplo, hay como 50 cuencas ciegas, zonas que son bajas y que no se puede, no tienen drenaje natural. Todo este año hemos estado trabajando, Vivienda también tiene maquinaria. Mire que hemos estado aquí en Villa María del Triunfo, estamos levantando basura. No es nuestra función primordial, pero el presidente indicó que había que apoyar a esa gente salud pública. Y lo hemos hecho. Pero esa maquinaria, ¿para qué la usamos? Para descolmatar ríos, ¿no es cierto? Para prevención de desastres. Lo hemos venido haciendo aquí en Lima, en toda la zona, incluyendo, por supuesto, en Piura. Entonces, ¿cómo es que vamos a enfrentar las lluvias próximas en Piura, en estas zonas que no son, que no tienen drenaje natural? Piuras, Tumbes. Las cuencas ciegas. No, las cuencas ciegas hay en Piura y hay en Chiclayo, ¿no? En Piura no tanto. Y para estas cuencas ciegas lo que requerimos es equipo que bombee a los drenes. En Piura hay unos drenes conocidos, ¿no? Entonces nos hemos dedicado en estas semanas pasadas a limpiarlos íntegramente. Tenemos un problema, señor Paredes. Te limpia los drenes y viene la gente de nuevo y los ensucia, ¿no? Ahí hay una invocación a las personas que, oye, tenemos que protegernos los dos. Yo te limpio el dren, pero no me vas otra vez a colmatarlo, a ensuciarlo, a echar maleza. Pero estamos trabajando en eso. Hay otros drenes que son especie de canales, hemos contado con el apoyo del ejército para que con apoyo de los soldados puedan hacer esa limpieza. ¿Y ese trabajo no puede ser mucho más operativo, mucho más optimizado a través de la participación de los gobiernos locales? Sí, no, espérate, pero todavía no he terminado. Entonces, nosotros, ¿qué ofrecemos? Bombas, que las hemos reparado, todas las bombas que estamos comprando bombas más grandes, están ya en el gobierno regional, porque ese es un tema que tiene que hacerse conjuntamente con el gobierno regional, principalmente el responsable. Estamos comprando mangueras. ¿Por qué mangueras? Porque la cuenca ciega está aquí y el drenaje está a 500 metros. Necesito yo unas mangueras para eso. Entonces todo eso lo tenemos preparado
y cuando lo tengamos ya toda la maquinaria y la ejercicio, vamos a ir para que la gente vea que efectivamente no lo estamos engañando. Aquí está la maquinaria, aquí están las mangueras, aquí está la secuencia que hemos coordinado con Defensa Civil, un protocolo, porque alguien tiene que decir, ¿no? Alguien tiene que dar ese día, entonces cada uno le corresponde hacer su parte, eso ya lo tenemos avanzado. Algo que quiero saber exactamente, cuando se menciona la transferencia de unidades ejecutoras al gobierno local y gobiernos regionales, ¿cómo se está trabajando en ese aspecto técnico con ellos? Porque el principal problema de cada gobierno local es que muchas veces, como usted acaba de referir, que te presentan un expediente técnico mal elaborado, bastante deficiente. ¿Cómo se perfecciona? Porque si ya sabes la debilidad de ese gobierno local, al menos ayúdale a que mejore su capacidad técnica profesional. Bueno, en el caso de los que nosotros estamos interviniendo, efectivamente nos han alcanzado el expediente técnico, nosotros lo estamos reformulando, porque pero es mucho más fácil. Pero más tiempo perdido. Sí, pues. Pero digamos es la responsabilidad del gobierno local que no hizo bien su expediente técnico, pero hay la modalidad hay también en que se hace la obra completa con expediente técnico, también la ley de reconstrucción permite que usted intervenga y contrate con expediente técnico y todo. Esa modalidad es buena, ¿no? Una especie, digamos, de llave en mano. Llave en mano, como lo hacen muchas veces. Claro, eso facilita mucho las cosas. Y el procedimiento es ahora cortísimo, ¿no? Usted hace unas declaraciones de interés, se presentan algunas personas y luego en días está otorgado el tema. Siempre y cuando, por supuesto, ya se dispongan de los recursos, ¿no? Ahora, para ir terminando, ministro Piqué, al respecto, por ejemplo, lo que está pasando en estos momentos en la adquisición que hizo el Ministerio de Vivienda de un edificio moderno que en su momento ha sido ocupado por el Banco de la Nación, más de 500 millones de soles. Que en cierto modo, la información... Permítame terminar, ministro, le quiero plantear. Más de 500 millones de soles, que dice que se había jalado primero presupuesto de por lo menos 4 millones de 4 proyectos de agua potable, 3 aquí en Lima y Callao y 1 en el interior de la región, y que habían sido desfinanciados. ¿Cuál es la realidad de la versión de esa adquisición de ese inmueble? Bueno, permítame precisarle. El Ministerio de Vivienda no tenía local propio. Tenía 21 locales alquilados. Hemos gastado de 2013 al 2018 55 millones de soles en alquileres. ¿Anuales? Anuales, ¿no es cierto? Entonces, la política del gobierno empezó a revisar eso y a nivel de todo el gobierno se ha estado gastando 500 millones anuales en alquileres, en todo el gobierno, en todas las dependencias. A nivel de todo el aparato. De todo el aparato. Nosotros, vivienda, y alquilar es botar la plata. ¿Y de dónde sacaron la plata para el ministerio? Entonces nosotros se presentó la oportunidad que el Banco de la Nación tenía su edificio en la avenida República de Panamá vacío durante 3 años, vacío. Un edificio que tiene 18 años, señor Paredes, no es un edificio nuevo, es un edificio de 18 años, es una propiedad del Estado. Nosotros pedimos permiso al Congreso de la República para poder adquirirlo, ¿no? Entonces el Congreso de la República nos dio ese permiso, hemos hecho un proyecto de inversión y este dinero va de una entidad del Estado a otra entidad del Estado, no sale del Estado, no estamos comprándole a un privado, estamos ahorrando una cantidad importantísima en alquileres y en pocos años no vamos a ahorrar completamente ese gasto. ¿Cómo se ha hecho la transacción? Y la adquisición se ha hecho efectivamente con montos del presupuesto del ministerio, pero de aquellos saldos que ya eran inejecutables. Usted ha escuchado que hay una ejecución del 80%. ¿Qué pasa con la diferencia? ¿Para no devolverlo? Claro, para no devolverlo, no se ejecuta. No es que se haya puesto en peligro ningún proyecto. ¿No? Son saldos que no se iban a ejecutar por los plazos que hay, ¿no? Pero esos proyectos, y permítame ratificarlo, tienen su presupuesto perfectamente garantizado, no solamente lo que hemos gastado este año, que hemos invertido ya en algunos de esos proyectos para darse el adelanto, esos mismos proyectos tienen presupuesto del año 2019. Su sector hasta el momento ha invertido, según la información de Transparencia Económica del MEF, el 71.6%, hay cerca de casi el 30% del presupuesto no ejecutado. Esperamos llegar hasta el 80 y tantos por ciento y efectivamente tenemos unas deficiencias ahí y le digo por qué. Por ejemplo, alguna obra que teníamos para financiar en Piura, en Bellavista.
no tenemos todo listo, no están los terrenos listos. El municipio no ha habilitado los terrenos porque tienen un litigio y no se puede. ¿Qué pasa con ese dinero? Se queda para el otro año. Al respecto de eso, por ejemplo, sí. lo que le quiero, lo que le quiero preguntar. En su momento sacamos información pública aquí en Exitosa respecto a proyectos de agua potable que datan, por ejemplo, 2009, 2012, 2014, 2013 y proyectos que están con ya viabilidad técnica aprobada, pero que no se ejecuta y que incluso han sido consignados en la carpeta de inversiones de este año, pero que simplemente no se ejecutan. ¿A qué se debe eso, ministro? Bueno, principalmente a que no tienen todos los requisitos saneados. Expediente técnico. Mire, este año en el presupuesto de la República se ha consignado 370 millones para una serie de proyectos que ha venido con una lista así. ¿Ya? De esos hemos detectado que hay como 110 que ni siquiera han ingresado al ministerio, pero están en la ley de presupuesto. Entonces les hemos mandado ¿Están dentro de la lista de proyectos invertidos? Está dentro de la lista de proyectos que se tienen que financiar este año, está en la ley de presupuesto, pero ese expediente técnico de esa determinada obra tiene que entrar al ministerio para nosotros evaluar si tiene todos los requisitos, el expediente técnico, el certificado de que no hay restos arqueológicos, por ejemplo, si es de agua, la fuente de agua, una serie de requisitos indispensables. O sea, usted nos señala que básicamente el retraso se debe porque los gobiernos locales que están tramitando no levantan observaciones. Exactamente, en la gran mayoría de las casas. Yo le planteo ¿no? otra situación adversa e inversa a lo que usted menciona, sí. Que en su momento cuando sacamos esa información aquí en Exitosa, no recuerdo el nombre, si Tania me ayudes a recordar el nombre del distrito, pero era de un alcalde de Huánuco que nos mencionaba que tenía 3 proyectos de agua potable que había presentado el Ministerio de Vivienda y que hasta el momento no le daban viabilidad. Le decían, levante esta observación, él levantaba. Levante esta observación, él levantaba. Y la última vez que levantó la observación, nunca más le respondieron. Y él decía con mucho pesar, ya llevo cerrando mi gobierno local y no puedo sacar un solo proyecto de los 3 que he presentado. No es el único. Y él decía, y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Por la burocracia que en el Ministerio de Vivienda muchas veces me entrampan el proyecto y no puedo ejecutar, y mientras mi gente sigue sin agua. Claro. Y no porque yo no pueda, sino porque no me responden. Sí, le comento, porque como usted sabe, hemos ido con el primer ministro, los ministros, a hacer unas reuniones con los alcaldes en las distintas regiones. Hemos estado prácticamente en todas las regiones y recibimos directamente este tipo de comentarios, ¿no? ¿Qué pasa y vamos, por supuesto, con los funcionarios y decirle, mire, aquí está la situación? Me dicen, ministro, me están pidiendo que mi obra yo tenga que hacer georreferenciación. ¿Qué es eso? Oiga, cuando usted va a reconstruir, tiene que estar este reservorio ubicado en este sitio. Usted tiene que georreferenciarlo, porque si no, ¿cómo se lo van a reconstruir? Y tienen en algunos casos, y yo reconozco que es una exigencia que si bien es real, es difícil para mucha gente, porque me dicen, ¿de dónde voy a sacar a alguien que me da la georreferenciación? Por ejemplo, ¿no es cierto? Es una exigencia que está allí para poder llevar a cabo bien adelante la obra. De los casi 2.000 millones de proyectos que tenemos detenidos, el 50% es por malos expedientes, señor Paredes. ¿Ya? Comienzan el 50%. ¿Y el otro 50%? Por incapacidad de las constructoras, porque a veces son, digamos, de muy mala calidad, por deficiencia. Que terminan paralizando la obra. Porque no hay el terreno. Hasta hace 2 o 3 años se daban los recursos condicionales a que después sigan a sanear el terreno. Gravísimo error, porque a la hora que llevaban el tema no se podía continuar la obra. ¿Y qué hace la empresa? Dice, voy a detener la obra porque yo no puedo continuar y me tienen que pagar y viene el arbitraje, vienen los adicionales. ¿Y quién se perjudica? La población. Nosotros transferimos como Estado los recursos y la gente no avanza. Pero además de eso le puedo comentar, en cada una de las regiones tenemos un centro de atención al ciudadano en el ministerio, para que no tenga que venir a Lima. Y tenemos una plataforma virtual, Preset, por internet. Usted puede entrar por internet, yo voy entrando mi expediente técnico, todo. Y le contestan por internet. O sea, esta persona que dice que no le han contestado, mire, bien difícil. Porque todo está en internet. Se trata de un alcalde, ¿no?, que en cierto modo decía, llevo 3 años, casi 4 años en la oficina, no me responde. Su funcionario, ¿no? No es tanto el alcalde, sino su funcionario que no hizo el seguimiento del alcalde. ¿Y no será el ministerio también, ¿no?, el responsable? Puede ser, mire, nadie es perfecto. Porque tira la piedra al otro lado y no asume la responsabilidad. Nosotros hemos declarado en reorganización este ministerio, porque desde que yo entré había quejas, y decía, allá afuera hay una gente que dice que son amigos del ministro y me van a dar el proyecto y me van a cobrar tanto por darme mi proyecto. Oiga, por eso hemos declarado en reorganización esto. Nosotros hemos después creado unas salas todas de vidrio
con grabación de video, grabación de sonido, porque estamos luchando abiertamente contra la corrupción y esto es una cosa de todos los días. Usted no puede bajar las manos porque la cosa es terrible. Si no le levantan en peso por completo. Así es. Ministro, no muchísimas tengo más gracias. temas, tengo que regresar otro día para hablar de la homologación y estas cosas que tenemos. Muchísimas gracias por su Gracias presencia. a usted.